laiguana.tv. ¿Se oye? Sí, acércatelo más. ¿Se oye bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, ya muy buenas tardes, colegas. Para mí realmente es un honor participar en este colectivo de intelectuales, de personas tan comprometidas con nuestro mundo de hoy. Solo quiero recordar que la primera vez que vine a Venezuela, mi condición fue igual que Martí, sin quitarme el polvo del camino, ir a la estatua de Bolívar. Y lo hice en aquel momento. Bueno, yo como historiadora voy a ir un poco también a la historia. Y en la historia voy a recordar a José Martí, porque creo que nos da pautas importantes para hoy también en las tareas y los propósitos que nos estamos planteando. Quisiera recordar que Martí nos dice en un cuaderno de apuntes, cuando él estaba en Guatemala, dando clases allí de historia de la filosofía, etc. En un cuaderno de apuntes, por tanto, no fue algo escrito para publicar, ¿no? Él dice que, y hace la pregunta, ¿cómo vamos a llegar al conocimiento de la humanidad futura y probable sin el conocimiento exacto de la humanidad presente y la pasada? Y va a plantear, lo que pasa queda en algo. Para estudiar los elementos de la sociedad de hoy es necesario estudiar en algo los residuos de las sociedades que han vivido. Y habla del estudio crítico, de la necesidad de ir al estudio crítico, cómo la historia del conocimiento, etcétera, tiene que transitar por esa mirada crítica. Y él dice, bueno, antes se narraban los hechos, ahora se traba, se funde, se engranan los sucesos y se explican, y habla de que tiene que haber un examen crítico del origen, estados distintos, etcétera, del pensamiento y de lo que ocurre. Y hace una aclaración. Crítica como ejercicio del criterio. Hace también, porque crítica no quiere decir hablar mal, como ejercicio del criterio. Entonces, a partir de ahí, nosotros encontramos que Martí hace una serie de análisis, sobre todo ya en nuestro medio, en nuestra América, que nos está diciendo cómo él ve esa independencia a partir de sus experiencias en Venezuela, primero México, Guatemala y después Venezuela, pero bueno, en sus primeras experiencias, él hace una serie de análisis de qué representó esa independencia o qué no, qué quedó pendiente. Y creo que eso es algo que nos tiene que seguir acompañando en el día de hoy, no lo podemos descartar. Estando él en México, él dice, un pueblo no es independiente cuando ha sacudido las cadenas de sus amos. Empieza a hacerlo cuando se ha arrancado de su ser los vicios de la vencida esclavitud. Y para patria y vivir nuevos, alza e informa conceptos de vida radicalmente opuestos a la costumbre de servilismo pasado, a la memoria de debilidad y de lisonja que los dominadores, las dominaciones despóticas, usan como elementos de dominio sobre los pueblos esclavos. Yo siempre que leo esto, recuerdo que una vez en clase lo mencioné y un estudiante me dijo, ¿eso es de Gramsci? Le dije, no, es de Martí. Está hablando precisamente cómo esa hegemonía de los grupos de poder hay que transformarla. Y sin esa transformación no hay verdadera independencia.
Y entonces tenemos que preguntarnos también hoy, en nuestros pueblos se ha logrado, hablo en conjunto, en América Latina, esa verdadera independencia. Entonces, creo que son pautas que nos permiten y tener elementos, tener instrumentos para el mundo de hoy. Creo que en este tránsito que estoy haciendo acompañada de Martín, bueno, su experiencia en estos 3 países que fue donde más tiempo estuvo fue muy importante para entender qué se ha hecho, qué falta y hacia dónde hay que ir. Pero cuando él va a Estados Unidos, empieza a conocer aquel mundo que es tan distinto a lo que él conocía. Sin embargo, antes de ir a Estados Unidos, ya él tenía una idea de la, digamos, confrontación cultural que había entre los Estados Unidos y nosotros. En un cuaderno de apuntes, cuando estaba en España, ya él establece cómo para ellos lo más importante es lo útil, para nosotros es lo espiritual. No quiere decir que lo útil no sea importante, pero ¿qué priorizamos? Y entonces él dice que los Estados Unidos se han metalificado para hacerse prósperos. Y dice, maldita sea la prosperidad a tanta costa. No es que la prosperidad sea mala, es a costa de qué se hace. Entonces, nos está dando también elementos de juicio que creo que pueden ser importantes. Y menciono esto porque a veces uno se encuentra que dicen que cuando Martí llegó a Estados Unidos se deslumbró, y eso no es verdad. Hay que leerlo con cuidado y ver que él, cuando llega ahí, él no dice los Estados Unidos son, dice parecen. ¿Sí? Cosas de este tipo, porque también el tipo de vocablo que utilizamos es muy importante para establecer estas, digamos, estas evaluaciones. Y cuando llega a Estados Unidos, bueno, empieza a introducirse más, pero creo que hay un momento clave en esta experiencia que fue el Congreso Internacional de Washington, es decir, la primera conferencia panamericana, 1889-1890. Martín no estaba allí, pero lo siguió muy de cerca. Y en uno de sus crónicas sobre este congreso, que además es muy interesante como él la inicia con titulares de la prensa norteamericana. El primer párrafo son titulares de la prensa norteamericana. Va poniendo los panamericanos, el sueño de Clay, la justa influencia, vapores a Sudamérica, el destino manifiesto, etc. Es decir, esa es la entrada para que el lector vea por dónde van las cosas. Pero entonces él dice, en una especie de reflexión del segundo párrafo, los peligros no se han de ver cuando se les tiene encima, sino cuando se les puede evitar. Lo primero en política es aclarar y prever. Esto no tiene que ser una enseñanza también para nosotros. Aclarar y prever, no podemos esperar. Y él, bueno, hace toda una serie de reflexiones y es muy importante, creo yo, que cuando él está analizando ese Congreso Internacional de Washington, que se da cuenta que ya los Estados Unidos empiezan a actuar con respecto al continente, a nosotros, está alertando y dice, no permitamos, estoy parafraseándolo, que ensayen en nuestra tierra sus nuevos sistemas de dominación. Nos estuvo alertando. Realmente seguimos esas alertas. Es realmente, porque creo que eso es lo que nos tiene que servir también para decir, bueno, y hoy, ante los alertas, ¿qué estamos haciendo? Martí habla de nuestra América mestiza, ¿qué es lo que somos? La mezcla cultural que da resultado
un nuevo pueblo, una nueva nación, etc. Y en su ensayo Nuestra América, que es quizás de los más conocidos, pero fíjense que el ensayo Nuestra América es enero de 1891. Ha pasado la conferencia internacional, esta primera conferencia panamericana, ya él entiende que hay que actuar. No se puede seguir esperando. El momento es de actuar. Desgraciadamente, no se actuó como había que hacer. Digamos colectivamente, ¿no? Como mundo. Y él dice, en un momento de ese ensayo Nuestra América, el problema de la independencia, refiriéndose a los países que eran independientes aquí, no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu. Con eso termina un párrafo y empieza el siguiente. Con los oprimidos había que hacer causa común. No es un problema solo de que yo quiero a los oprimidos. Él explica por qué. Para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores. Este es el sentido. Y es el sentido que también nosotros tenemos que tener hoy frente a los conflictos, frente al que nos intenta seguir dominando, etc. Crear y afianzar un sistema opuesto a ese sistema de los opresores. Por eso él dice con los oprimidos que había que hacer causa común, porque es con los que podemos hacer realmente esa transformación. Y también dice aquí una alerta, me parece importante, el tigre, espantado del fogonazo, vuelve de noche al lugar de la presa. Claro, es una metáfora. Y lo explica, cómo el tigre, en este caso sería el colonialismo, bueno, ha sido, pero cómo viene con zarpas de terciopelo y por eso no se le oye venir. Y vuelve a retomar su dominio. Entonces, por eso él dice, la colonia continuó viviendo en la República. Aunque esto es algo que es del siglo XIX, creo que tiene una absoluta actualidad. Es algo que tenemos que asumir, que tenemos que ver, porque sí, el tigre vuelve y trata de volver, eso es inevitable. En ese mismo ensayo Nuestra América, él está hablando de la necesidad de la unidad de nuestros pueblos. Fíjense que el título es Nuestra América, ya absolutamente, y está hablando de la necesidad de la unidad de nuestros pueblos. ¿Cómo tenemos que unirnos para entonces poder combatir a ese tigre que además no solamente es el tema del colonialismo español que se fue, es este nuevo que nos está queriendo dominar y que quizás muchos hemos leído los versos sencillos de Martí, ¿verdad? Yo preguntaba hoy a un joven cómo se presenta Martí en los versos sencillos. Yo creo que todos nos sabemos de memoria que él dice, ¿cómo dice él? Yo soy un hombre sincero y antes de morir me quiero echar mis versos del alma, ¿verdad? Pero no nos hemos leído el prólogo de los versos sencillos. Él dice que los escribió en aquel invierno de angustia, cuando la conferencia panamericana, en aquel invierno de angustia, en que el águila volaba sobre nuestros pueblos. Miren ustedes en qué momento él escribe estos versos, que son tan autobiográficos además, y lo dice en su prólogo. Y precisamente buscando esa manera de prever, cuando se está dando la conferencia, en una carta personal, él dice, aún se puede. Él está hablando de que aún se puede lograr la independencia de Cuba en aquella coyuntura. Y dice, ¿por qué? El interés de lo que queda de honra en la América Latina. El respeto que impone un pueblo decoroso.
la obligación en que esta tierra, es decir, los Estados Unidos, está de no declararse aún ante el mundo pueblo conquistador. Lo poco que queda en Estados Unidos de republicanismo sano. Es decir, son elementos, fíjense, la mirada previsora. Bien, esto es lo que tenemos y esta es la coyuntura. Hay que hacerlo. Fíjense que la conferencia es 1889-90, ¿verdad? En enero publica Nuestra América, que la publica en México y en Estados Unidos. Y ya empieza el proceso para crear el Partido Revolucionario Cubano. Ya a fines de año está él reuniéndose con la migración cubana en Cayo Hueso para crear el partido. Y precisamente es un partido que llama a la unidad y que va a plantear la lucha por la independencia de Cuba y auxiliar y apoyar la de Puerto Rico. Son dos elementos que deben estar ahí. Y el partido está integrado por cubanos y puertorriqueños. Están ahí. Y realmente buscando este sentido de unidad. Habla continuamente la necesidad esa de la unidad que resulta fundamental. La revolución de justicia, de realidad, tiene que basarse en este sentido de unidad. Pero además, no es solamente decir vamos a expulsar la colonia, vamos también a hacer la transformación aquí. Por eso él habla de el problema, no es solo eso, el problema es no perpetuar el alma colonial en nuestros pueblos. Todo esto que Martí está planteando, sin duda es, digamos que, una herencia que no puede ser una herencia muerta del pasado. Voy a recordar que en el siglo XX, Julio Antonio Mella, aquel joven extraordinario, en 1926 escribe Glosas al pensamiento de José Martí. Y en una parte, bueno, él empieza diciendo que hay que hacer un libro sobre Martí, que la revolución lo necesita. Estamos hablando de 1926 ya. Es una necesidad, dice Mella, no ya un deber para con la época. Y en una parte de esta reflexión que él hace, dice decir el valor de la obra revolucionaria de Martí y dice, Martí orgánicamente revolucionario, fue el intérprete de una realidad social de transformación en un momento dado. ¿Cuál es esta necesidad social hoy? Entonces, yo digo, ¿y nosotros no tenemos que plantearnos también esto? ¿Cuál es la necesidad hoy para ir a toda esta herencia y encontrar estrategias, caminos realmente que defiendan a nuestra América? Creo que quise ir a la historia precisamente siguiendo a Martí y además como soy historiadora, ese es el mundo en que me muevo, como él mismo dice, sin conocer el pasado, ¿cómo podemos ver el presente y proyectar el futuro? Y creo que Martí nos da armas, nos da instrumentos para poder nosotros hoy pronunciarnos también hacia ese futuro. Gracias. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.